Buen día, compañeros y compañeras. El día de hoy tenemos la mesa redonda de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental sobre el tema militarización de AMLO, cambio de opinión o verdadero proyecto nacional. En días pasados, en sendas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se han terminado de aprobar alteraciones a leyes secundarias del decreto que tenía en vigencia la presencia y la participación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública, y además garantizando la entrega de la Guardia Nacional a la Dirección de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Secretaría de Defensa Nacional, y garantizando su presencia en las calles al menos hasta 2028. En las últimas informaciones, este decreto constitucional, que tenía antecedentes de haber sido criticado desde 2006 como oposición, cuando AMLO era oposición junto con su naciente movimiento y porque terminaría detonando en partido. Aunado con esto, el proyecto de nación de AMLO ha entregado una serie de proyectos estratégicos de infraestructura, control de aduanas, participación en proyectos de desarrollo económico a las Fuerzas Armadas. Esto nos lleva a preguntarnos si todas estas decisiones son en realidad un cambio de opinión en términos de la gestión que ha llevado AMLO hasta ahora, o en realidad, como pudiera ayudarnos a apuntar la última filtración en diálogo con el entonces embajador de Estados Unidos, Tony de la Garza, en 2006, me parece, eh, es en realidad el plan que siempre tuvo en términos de proyecto nacional AMLO. Para discutir este tema y otros en torno a la discusión sobre la militarización de la seguridad pública, nos acompañan el compañero Marcos Tello y el compañero sociólogo Rodolfo Bautista. Vamos a dividir la participación en una serie de 3 bloques y un poco para abrir palabra, iniciaríamos la participación con el compañero Marcos Tello. Les haré una serie de preguntas para incitar a la discusión. Tenemos un tiempo aproximado de 5 minutos por participación, a reserva de que lo tengamos que ampliar. Y bueno, sin más, le cedo la palabra al compañero Marcos Tello y después al compañero Rodolfo con la pregunta: ¿qué significa para ustedes la militarización de la seguridad pública? Adelante, compañero. Buenas noches, Cario. Buenas noches, Rodolfo. Bueno, yo creo que deberíamos de colocarla, esta reforma deberíamos de colocarla en una perspectiva histórica y en el marco del discurso del presidente y sus seguidores. Si nosotros observamos los procesos que tienen que ver con las guerras de independencia, las de reforma y las de revolución, vamos a encontrar un movimiento histórico hacia el cuestionamiento de las viejas estructuras militares, las estructuras coloniales en primer lugar, después las estructuras que surgen inmediatamente después de la independencia y finalmente el cuestionamiento al ejército porfirista. En todos estos procesos van a ser civiles los principales actores que recurren a las armas por los ambientes opresivos, por las políticas represivas de contención, de la movilización social, de la participación democrática, y el espíritu que va a animar todas estas movilizaciones tiene que ver con la idea, de alguna u otra manera, del pueblo en armas. Es decir, que la seguridad sea parte de un proyecto democrático, ¿sí? Sea parte también de una propuesta de justicia social y sea también, de alguna u otra forma, expresión de lo que podríamos llamar el empoderamiento de las clases populares. En ese marco histórico, ¿sí? Lo que hoy estamos viviendo, que se hace llamar de mala manera cuarta transformación, en realidad constituye
un movimiento reaccionario. La reforma que hoy se hace, el proceso de reformas, pues, ¿no? No es la única que se han venido desarrollando en los últimos años, tienen que ver con una propuesta reaccionaria, es decir, con regresar, pues, a situaciones y ambientes en las condiciones actuales que tienen que ver con la militarización y el militarismo, que tiene que ver con el regreso de los militares a un primer plano de la vida política nacional. Es bien cierto que en México han tenido una fuerte presencia porque el Estado mexicano y el régimen político oligárquico eh, se sostiene sobre grandes dosis de violencia, sobre grandes dosis de represión. Esto es una realidad, pues, inocultable, pero lo que estamos viviendo es un proceso que legaliza y legitima este tipo, ¿sí?, de participación militar. Esto es, digamos, muy importante por las consecuencias políticas que tiene. Estamos de lleno entrando a la legalización del estado de excepción. Estamos entrando a un momento donde eh, lo que nosotros podríamos llamar formas políticas de acción militar que lindan con la dictadura se convierten en legales y se ofrecen como una alternativa para solucionar problemas de seguridad pública que tendrían que ser asumidos por el Estado y las comunidades. Se ofrecen estas salidas después de que tenemos una experiencia de prácticamente 20 años donde esta política ha sido un fracaso. La participación de los militares en tareas de policía se viene desarrollando de hace 20 años y se ha venido perfeccionando este marco legal. Con la reforma que nosotros estamos viviendo, podríamos decir que la clase política llega a un punto culminante en este proceso de eh, volver, de regresar a los militares al primer plano de la vida política nacional. Y ellos deberían de recordar que fue muy difícil, ¿sí?, sacar a los militares, hacer un lado al militarismo dentro del proceso de la vida política, hablando del Estado mexicano, hablando de la independencia hasta nuestros días. Saben que fue muy difícil darle un carácter civil, ¿sí?, a una estructura que siempre ha sido represiva, pero tenía al menos una presentación civil. Saben que fue muy difícil después de todos estos enfrentamientos y ajustes que particularmente se dan entre el gobierno de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, que culminaron con el desplazamiento de los militares del ejercicio de las tareas de gobierno y particularmente del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que este proceso de reformas que está culminando en parte con este planteamiento de legitimar y legalizar el ejercicio de las funciones de policía, ¿sí? Creo que esta reforma nos hace retroceder prácticamente 200 años hablando de este contexto histórico.
Muchas gracias, compañero Marcos. Y en el mismo sentido, ¿qué significaría para ti, compañero Rodolfo, la militarización de la seguridad pública en este contexto, ya tomando en cuenta además este marco histórico un poco más amplio que nos ha planteado Marcos? Hola a todos, buenas noches. Bueno, yo creo que definir la militarización en términos llanos es lo que muchos investigadores académicos dirían, ¿no? Es cómo se transfieren las tareas de seguridad pública de una institución con características civiles a instituciones con características militares. Esta idea que de alguna manera parece simple tiene implicaciones y repercusiones de manera importante, una en la forma en que se ocupa la seguridad pública y en la forma en que se administra la justicia. Es decir, eh, cuando hay una institución, como el caso de las policías civiles, eh, están regimentadas bajo las lógicas y los mecanismos judiciales que rigen a las personas, a los civiles, y en esa lógica tienen que rendir cuentas, estar supeditadas a los códigos penales y judiciales que norman, ¿no?, la vida pública de un país. En este caso, con la iniciativa que el bloque de Morena, PT, PB, Verde Ecologista y PRI aprueban en la lógica de extender a las Fuerzas Armadas hasta 2028, pues lo que pasa es que junto a ello va o se formaliza este proceso de uso de la seguridad pública por parte de los militares, y que en su proceso formativo tienen funciones y mecanismos diferentes, ¿no? Es decir, una policía civil está principalmente enfocada al uso de la fuerza no letal, a mantener mecanismos de control de confianza, de rendición de cuentas. Algo que pasa con una policía de carácter militar es que la formación militar está enfocada a la guerra. Y en ese sentido, el uso de la fuerza letal es su principal componente, ¿no? Es decir, cuando atienden un enfrentamiento o un hecho de violencia, su principal opción, su principal horizonte no es detener a los delincuentes, sino eliminarlos, ¿no? En esa lógica, para eso están formados, para eso están preparados, y bueno, eso se ve expresado en formas mucho más violentas de atender los delitos del fuero común en el país. Pero además, algo que ya comentaba Marcos es que mantener esta lógica sin ninguna modificación y sin haber avanzado en lo que muchos especialistas han dicho una y otra vez, que era la necesidad de construir policías o renovar las policías estatales y federales, la construcción de mecanismos de proximidad, la construcción de mecanismos de prevención, de mecanismos anticorrupción, etcétera. Eso no se ve avanzar ni en las administraciones anteriores, ni en este gobierno que se denominaba como el de la Cuarta Transformación. En realidad lo que hoy vemos es un pacto de impunidad, un pacto donde cientos de casos que se venían sosteniendo contra o acusaciones que tenían sobre vínculos con el narcotráfico en funcionarios de diferentes niveles, no se le ha dado salida ni seguimiento, que las acusaciones de diferentes funcionarios de la actual administración tampoco se les ha dado seguimiento, y es un elemento donde, junto a la necesidad de reconstruir o replantear la forma de la seguridad pública en México, hay una discusión de plantearse la forma de impartición de justicia y la transformación de los poderes judiciales en nuestro país, que tendría que ver con las formas de elegir a los jueces, romper con estos mecanismos de compadrazgo y de nepotismo que están instaurados ahí. Requiere también ampliar los mecanismos de seguimiento contra la malversación de fondos, contra la corrupción, contra incluso los conflictos de intereses que una y otra vez también se ven no solo en esta administración, sino en las administraciones pasadas. Y bueno, pensar o repensar cuáles son
los mecanismos más adecuados para atender a la seguridad pública, ¿no? Generalmente se piensa que la idea de la seguridad pública solo tiene que ver con el enfrentamiento abierto de las fuerzas que se encargan de la prevención del delito. Y bueno, hay muchos años en los que se ha discutido la necesidad de construir mecanismos de seguridad pública que atiendan otras dimensiones del conflicto, ¿no? Eso se ha dicho una y otra vez, o sea, parte de el fortalecimiento del crimen organizado tiene que ver con eh, el nivel de desigualdad y de opciones que tiene la sociedad para acceder a una vida digna y que muchas de las veces no se ven, solo lo ven como posibilidad de la integración al crimen organizado. Pero además, en el caso de la militarización, que era la pregunta que tú hacías, eh, tiene que ver también con mecanismos de supresión de derechos sociales. Tiene que ver con que al tener una policía militar, la forma en que son juzgados no son bajo el fuero de lo civil, sino bajo el fuero de lo militar. Si pensamos un poco en la experiencia que hemos tenido en los últimos años en México, desde que Calderón y Fox abrieron este proceso de paulatina militarización de las policías en México, eh, el papel del ejército ha sido, por decirlo menos, muy poco decoroso, ¿no? Cientos de quejas que encontramos a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el último tiempo, incluso en el propio gobierno de López Obrador, y que rompe con todo este discurso que de pronto el gobierno federal hace sobre el pueblo bueno armado, ¿no? En eso, y ya para ir cerrando mi participación, está junto a este proceso de cambio administrativo o de formalización, porque en realidad de facto ya existía, de el control del ejército por parte de la seguridad pública, hay todo un discurso militarista en este gobierno y que es muy parecido al discurso de Calderón, ¿no? Hoy este gobierno gobierna junto a los militares, le da un nivel puntual como actor político administrativo, no solo le entrega la seguridad pública, sino una serie de áreas de la administración pública que tradicionalmente estaban bajo el mando civil, ¿no? Y eso te da no solo la idea de que es un proceso de militarización de la seguridad pública, sino un proceso de militarización del Estado mexicano. Muchas gracias, Rodolfo. Pues me parece que como bien han comentado, las implicaciones del uso de las Fuerzas Armadas, que además justo ahora tenemos la oportunidad de dar cuenta de que están ampliadas mucho más allá de los temas de seguridad pública, dan cuenta de un uso estructural como parte de lo que pudiera parecer como proyecto de gobierno efectivo y en los hechos, no en el discurso o en la narrativa del gobierno, de lo que significa el proyecto de Obrador. Y en este sentido quisiera preguntarles, ¿cómo podríamos nosotros ahora empezar a definir lo que entendemos por el proyecto de nación de AMLO sobre la base de los hechos de manera concreta, toda vez que la narrativa de gobierno amparada de manera muy similar, como ya lo comentaba el compañero Rodolfo sobre el discurso militarista, que parece copia y calca del discurso de Calderón en términos de la creciente ola de inseguridad en el país, que es la misma estrategia de la militarización de la seguridad pública, la que ha detonado estos niveles de seguridad. Los mismos datos oficiales en el INEGI demuestran cómo el incremento de los graves violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, pues se viene en una cresta hacia arriba a partir de la implementación de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Obrador no está exime de esto. El gobierno de Obrador cuenta en sus haberes miles de denuncias, como ya lo había comentado Rodolfo, sobre las Fuerzas Armadas. Y además esto que ahora tiene implicaciones también para el ámbito del movimiento social, que es que los términos del fuero militar, ya no el fuero común, ya no el fuero civil, pues el uso de las fuerzas indiscriminadas armadas tiene que ver también con la implementación de proyectos de desarrollo, como por ejemplo es el Tren Maya, la continuidad del proyecto Puebla-Panamá, pero también la entrega de las aduanas, el control de las fronteras, en términos de la presencia también de la política
estadounidense en términos de la definición de políticas internas en México, y por ello sería importante pues dar cuenta qué papel entonces tienen las Fuerzas Armadas y entonces la pregunta, ¿cuál es el verdadero proyecto de nación de Obrador? Adelante, Marcos. Creo que en realidad no hay un proyecto de nación. Las reformas actuales eh, son de tipo estructural, es decir, no son accidentales. Tienen que ver con un largo proceso de transformaciones estructurales. Tienen que ver con lo que llamamos neoliberalismo, con los tratados de libre comercio, que en realidad son la expresión de un proceso de recolonización de México, de ocupación integral de nuestro país, como lo llamó Pablo González Casano. Entonces, el proyecto de AMLO es una especie de neosalinismo, es, un, es una especie de neocalderonismo. En realidad, la cuarta transformación, como en su momento hizo el PRI con el programa del PAN, ¿sí? Es la asunción del programa, ¿sí? Del programa político del pripanismo, pues, ¿no? Y este programa era un programa antinacional. El proceso de transformación del Estado mexicano en una especie de dictadura militar civil o cívico-militar, el proceso de transformación del régimen oligárquico en este sentido responde a los intereses particularmente de la seguridad y de dominación de los Estados Unidos, pero también a los intereses de los corporativos empresariales, locales y extranjeros. En ese sentido, lo que ha venido sucediendo no es gratuito. Incluso hay una etapa en los últimos años donde de manera deliberada quienes ejercen la dirección política del Estado, ¿sí? De sus instancias de seguridad, se han dado a la tarea de construir el caos. Todo esto que hablan del estado fallido, ¿sí? Del caos, de la violencia sin control, no es accidental. Es la única manera de mantener a una sociedad como la mexicana, ¿sí? Y a los países y pueblos de América Latina, es la única manera de mantenerlos controlados. En un escenario donde los derechos sociales fueron eh, apartados de la vida cotidiana de la población, en un escenario donde la legitimación social, que era la base de la regulación de los conflictos, se desplazó por la regulación electoral y los bonos de asistencia neoliberal, como los que están en la actualidad y los que le precedieron, en un contexto de este tipo, la administración de la violencia, del terror del Estado, juega un papel central. Prácticamente con todo este proceso de reformas, que los encontramos desde el cedillismo, cuando se creó la Policía Federal Preventiva, ¿sí? Todo este proceso de reformas tienen que ver con lo que ya se está viviendo, con la reactivación, ¿sí? Con el llevar al primer plano la participación política, social y militar del ejército, como un ente que regula, ¿sí? Regula el caos, como un ente que de alguna u otra manera administra incluso las disputas entre la clase política. Es el ejército en el que, o sea, en el que en el último tramo, ¿sí? Determinó el comportamiento
de las camarillas partidistas, de la partidocracia, que se están enfrentando en términos electorales, pero que en realidad comparten un mismo proyecto, un mismo programa, que no es de nación, es el proyecto de antinación. Ellos son la antinación, son expresiones de las élites antinacionales que están entregadas a los Estados Unidos. Esto lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo. Su objetivo no era acabar con el neoliberalismo, superarlo, su objetivo era limar las aristas más agudas del neoliberalismo. Esto lo dijo de manera abierta. Luego, como parte de la campaña permanente que tiene Obrador por la presidencia, ¿sí? Su obsesión es permanente en términos electorales, pues acuñó la muerte del neoliberalismo, ¿no? Lo que, bromas aparte, pues es trágico, pues, ¿no? Porque de alguna u otra manera se aprovecha de la buena voluntad de un sector de la población que cree que el gobierno actual se aleja de estos proyectos que nosotros hemos llamado neoliberales. Entonces, no hay proyecto de nación. No hay proyecto de nación de parte del PRI, del PAN, del PRD, de parte de toda la coalición que acompaña a Morena. Lo que hay es un proyecto para afianzar en una nueva fase histórica las bases de un capitalismo dependiente hacia los Estados Unidos, de un capitalismo neocolonial, de un capitalismo también criollo. Y hay una dimensión cultural de este capitalismo, pues, que tiene que ver con el dominio de las élites blancas, ¿sí? Que de alguna u otra manera tomaron el control del país desde la independencia, que resultó en términos formales de un acuerdo político entre la iglesia, entre el ejército, particularmente español, y un sector de la insurgencia, pero particularmente de un acuerdo con lo que se llamaba la oligarquía criolla, o se le denominó por los historiadores oligarquía criolla. Entonces, lo que hoy estamos viviendo es un nuevo episodio, ¿sí? De este largo proceso donde las élites acaban tomando partido. Hoy, pues no hay partido entre Europa y Estados Unidos. Hoy son un solo bloque y el proyecto actual de seguridad responde al proyecto de los Estados Unidos. La violencia en México, la inseguridad, es una construcción política que se ha decidido desde los altos mandos, ¿sí? De la seguridad estadounidense, de sus fuerzas armadas, y que ha sido acatada, ¿sí? Por las élites militares y políticas de México. Todos ellos en realidad son el enemigo de la nación, el enemigo del pueblo de México, y todos ellos han avanzado de manera paulatina, con algunas contradicciones menores, en este proceso de implantación del caos, de la administración del terror, la inseguridad, como manera básica para disgregar las protestas. Por eso a Obrador le cayó como anillo al dedo la pandemia. Gracias, Cario. Muchas gracias, compañero Marcos. Pues en el mismo sentido y ya poniendo algunos puntos sobre las IES para no hablar de un proyecto nacional propiamente que fuera el que enarbole el gobierno de Obrador, eh, para ti esta serie de reformas, esta serie de decretos que han intentado salvar la reforma constitucional propiamente y darle la vuelta para poder hacer más fast track los cambios que requieren en términos de su proyecto de gobierno. ¿Cuál es el verdadero proyecto entonces, compañero Rodolfo? Bueno, yo me situaría
Primero, en la idea que algunos movimientos sociales hemos reconvenido en decirlo, ¿no? Este proyecto de Andrés Manuel es un proyecto de continuidad neoliberal, ¿no? Que cambia el rostro de la forma en que presenta las políticas sociales, pero que de facto mantiene la lógica de enfocar la economía mexicana al mercado estadounidense y además la lógica de mantener a las élites en el gobierno. Si bien hay una renovación de estas en la conducción, vemos también que hay un proceso de pacto entre ellas, ¿no? Basta confrontar el discurso que tiene el gobierno frente al hecho. Una parte importante, por ejemplo, es que al inicio de su administración, López Obrador hablaba una y otra vez de nada con el PRI ni con los que dejaron el país hecho pedazos, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos que en Morena, en sus gobernadores, en sus funcionarios, están esos viejos funcionarios, esos viejos políticos que llevan años viviendo del presupuesto público, viviendo de las necesidades de la gente y sin una propuesta de cambiar el patrón de acumulación o las condiciones sociales de la población. Y bueno, uno ni siquiera es que se los invente, ¿no? Uno piensa en David Monreal, piensa en Miguel Barbosa, en Laida Sansores, Miguel Ángel Navarro, ¿no? Que no los puedes acusar de ser unos bolcheviques radicales, ¿no? Sino gente que viene de las estructuras priistas, ¿no? También creo que el gobierno de López Obrador ha sido un gobierno del gatopardismo, ¿no? Donde te abraza con la izquierda y te golpea con la derecha, ¿no? Hemos visto que en materia de educación, por ejemplo, se habló de transformar la educación, de revalorar a los profesores, pero pues ninguna de las promesas de echar atrás la reforma educativa fueron reales, ¿no? En todo caso se cambió un poco el discurso, se matizaron los mecanismos punitivos o coercitivos de las condiciones de trabajo de los profesores y ahí siguen, ¿no? Las demandas sin solucionarse, que son demandas que ni siquiera apelan a las grandes transformaciones en las condiciones laborales, sino que se les cumplan los derechos que ya tenían de por sí los profesores, ¿no? Además de algunas demandas que se tienen en materia de transformación de sus condiciones. Y podríamos enumerar sector por sector, ¿no? En materia energética, no se atreve un gobierno que dice que le iba a dar la dignidad nacional al país a echar atrás la reforma energética, que era una reforma de integración del mercado energético México-Estados Unidos, de seguridad energética para los norteamericanos, de entrega de uno de los principales recursos económicos al mercado estadounidense y termina manteniendo el status quo de las reformas impulsadas por Peña Nieto. Lo más que ha intentado hacer es tratar de generar aspectos regulatorios que le permitan más o menos tener una cierta incidencia, pero no va más allá. En materia de salud pública, vemos que ha habido una serie de problemas para garantizar el abasto de medicamentos, que tiene que ver con errores administrativos fundamentales, que mantiene una serie de funcionarios que vienen de pasadas administraciones panistas y priistas, y que no podríamos decir que están haciendo grandes transformaciones, ¿no? En materia de justicia, ya lo hemos dicho, no hay una voluntad de perseguir efectivamente o por lo menos de indagar las acusaciones de narcotráfico que tienen diferentes funcionarios. Eso también se engarza con el propio problema de la militarización del país. Una serie de generales eh, del ejército mexicano han sido acusados o señalados una y otra vez de sus nexos con el narcotráfico y ni siquiera se les plantea la posibilidad de construir una investigación que tenga una doble función, ¿no? O sea, desde la administración de la justicia y desde una Contraloría Social
para el ejército, ¿no? O sea, estas son series de mecanismos que plantearían por lo menos un sentido diferente del Estado mexicano, que pensarían en un modelo diferente de desarrollo, pero que el actual gobierno continúa enganchado a las lógicas del mercado, ¿no? En otros momentos hemos platicado en esta mesa que, bueno, en materia de economía, uno puede decir efectivamente está haciendo lo adecuado o lo correcto en el marco de las políticas neoliberales, en el marco de las recomendaciones de los mecanismos internacionales, ¿no? Pero no está planteando ninguna alternativa que plantee la ruptura mínima, que yo creo que sería el programa mínimo de un gobierno que apuesta por alejarse o distanciarse de las políticas neoliberales, que sería romper con la dependencia de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de que tiene continuidad neoliberal, tiene o sigue manteniendo esta subordinación al gobierno norteamericano. En muchos sentidos está operando la política hemisférica de los Estados Unidos, plantea mecanismos de integración latinoamericana en torno al proyecto de los Estados Unidos y termina, aunque decía que no lo iba a hacer, subyugando la seguridad pública a la apuesta de seguridad hemisférica, ¿no? Entonces, esta propuesta de militarización también tiene que ver con este mecanismo de aseguramiento y ocupación de facto que se venía sosteniendo desde hace varios años en México. Quizás la última cosa que yo agregaría tendría que ver con que este proceso también de militarización de la seguridad pública en México apunta a modificar los mecanismos de represión para los movimientos sociales y como paulatinamente el discurso de tipificar algunos delitos como terrorismo, plantearían también mecanismos diferentes para tratar lo que se tipifique como delito de terrorismo, ¿no? Y eso puede llevar a decantar en ocupar estos mecanismos para ir en contra de la población. Muchas gracias, compañero Rodolfo. Pues nos acercamos un poco hacia el cierre y de esta mesa redonda en la que estamos discutiendo militarización. Y en ese mismo sentido, y ya como lo empezaba a perfilar en su última participación el compañero Rodolfo, pues en la prensa comunitaria continental siempre tratamos de apuntalar y dar una salida hacia la propuesta o al menos hacia la discusión sobre las vías de acción para el movimiento social. Más allá de que solo tengamos un espacio de debate y de análisis sobre la política pública y la política nacional, pues es necesario asumirnos que desde el movimiento social, pues es necesaria estas reflexiones, esta crítica y esta discusión para la construcción de alternativas, incluso para la aspiración de la recuperación de la vocación de poder de los movimientos sociales y populares, y en ese sentido la construcción justamente sí ahora de un proyecto de nación. En este mismo sentido, pues la pregunta iría encaminada en algo que ya comentaba Rodolfo, cuáles son estas consecuencias que va a tener y ha tenido y seguirá teniendo en tanto no haya una alternativa eh, de la militarización, de la violencia, el terrorismo de Estado hacia los movimientos sociales. Se perfila un escenario de abierta contrainsurgencia de carácter militar, ya no solo cultural o ideológica, con temas como el que comentaba Rodolfo sobre la tipificación de actividades políticas como terrorismo. No es casual, por ejemplo, que en el ahora tardío Congreso del partido en el poder, del Movimiento de Regeneración Nacional, se pretendan desaparecer epítetos como la clasificación de este mismo partido como partido de izquierda, ¿no? La persecución del pensamiento, el derecho penal del enemigo, entre otros tantos temas que dotan al Estado de instrumentos jurídicos y de ejercicio del monopolio de la fuerza para la represión del movimiento social en los marcos de una aguda crisis, agudizada aún más por el proceso de la pandemia, que permitió, si bien el recluir la creciente y la ferviente movilización social que pasaba no solo a nivel nacional, sino a nivel continental e incluso mundial, y que le dio un poco más de aire a este gobierno para llevar a cabo una serie de transformaciones que justamente es el desmantelamiento del Estado-Nación. Y previendo el posible reaccionar insurgente de las fuerzas populares ante un esquema de profunda violencia y profundo desmantelamiento de los derechos sociales conquistados en nuestras distintas luchas como pueblo de México. En ese sentido, pues, ¿cuáles son las opciones que ustedes pueden ver
en términos de cómo atender la cuestión de la violencia, cómo atender la cuestión de la seguridad, pero sobre todo con la perspectiva de cómo respondemos como movimiento social a la militarización de facto, a este estado de excepción de facto que promulga los recientes transformaciones en términos de decreto presidencial al uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y en todo el amplio espectro que ya revisamos tanto históricamente como lo que tiene que ver en política, en resoluciones judiciales y en proyectos económicos. Adelante, Marcos. Sí, bueno, yo creo que un primer paso es recuperar la verdad, pues, ¿no? Eh, Superar las mentiras, que a pesar del discurso dominante, es lo que se ha instalado, pues, en los relatos, ¿sí? En las presentaciones que hace de sí mismo la cuarta transformación y que hace de sí misma la clase política. Eh, Se ha dado en decir que es la delincuencia la que ha cooptado al Estado, la que ha capturado al Estado, a las policías y a veces hasta algún sector del ejército. Yo creo que deberíamos de preguntarnos seriamente quién ha cooptado a quién. Yo particularmente sostengo que son los mandos de la policía, los mandos de la seguridad nacional, los mandos del propio ejército, quienes han cooptado a los delincuentes, ¿sí? Junto con los organismos de seguridad estadounidenses, ¿sí? Son ellos los que han organizado estas bandas y administran estas bandas delincuenciales. Son ellos responsables de la violencia. Y la violencia tan existe con toda ahí la política de abrazos y no balazos, ¿sí? La violencia incluso va a rebasar o ya rebasó los niveles que alcanzó con Calderón y seguramente va a rebasar los niveles alcanzados durante el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Tan es así, pues, ¿sí? Que esto no se explica de otra manera, pues, ¿no? Si el ejército ya no enfrenta a los delincuentes, ya no participa en las grandes masacres y luego entonces esto iba a bajar el nivel de criminalidad. Además, toda esta política de abrazos y no balazos se acompañó supuestamente de una política social que atiende las causas de la problemática. Las causas de la problemática no es la pobreza. Los cubanos son pobres, pero no tienen este nivel de violencia, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no es la pobreza en sí la que provoca la violencia. La violencia es un recurso que se administra desde las altas esferas. No es cierto que los narcos tengan una capacidad de fuego superior a la del ejército, pues, ¿no? No es cierto tampoco que la delincuencia tenga una capacidad de fuego superior a las policías federales. Pues todo esto son recursos, pues, ¿no? Que se usan en la polémica cotidiana para ir creando un relato, una imagen que no se corresponde con los hechos. El otro elemento también muy recurrente en todas estas discusiones es que se plantea la pureza del ejército, su carácter incorruptible frente al de las policías. Esto también es un mito, o sea, es la claudicación total de los civiles, ¿sí? Frente a las tareas de un gobierno o de un Estado civil, pues, de carácter supuestamente democrático.
O sea, los civiles renuncian a su capacidad de gobierno y lo entregan a los militares, ¿no? Entonces, aquí eh, lo que se desarrolla es un discurso militarista. ¿Quiénes son un desmadre? ¿Quiénes son los corruptos? Los civiles. ¿Quiénes son los que meten el orden y los que llevan el buen camino? Los militares. Eso es un discurso militarista, pues, ¿no? Y que no se corresponde a la verdad. O sea, en el último periodo han sido los militares, ¿sí?, quienes administran a los diversos grupos de la delincuencia y esto lo coordinan con algunos organismos civiles. Tan es así, pues, ¿no?, de que todo esto es una construcción que hoy los principales mandos operativos de las tareas de seguridad, del ejercicio de la justicia, son mandos que se construyeron a lo largo de los últimos sexenios, ¿no? Algunos vienen desde la época de Salinas y desde antes, ¿no? Como es el caso del fiscal, que es un experto en actividades antiinsurgentes o contrainsurgentes, por mencionar uno, pues, ¿no? El que acaban de elegir como no sé cómo le llaman en Morena, el coordinador nacional, o no sé cómo le llaman, este señor Durazo, pues era el encargado de tareas policíacas desde el periodo de Fox, cuando menos, ¿no? Entonces, y por cierto, parece que Morena no se atrevió a quitarle que son de izquierda y a quitarle que son un partido antineoliberal, ¿no? Esto luego se ha filtrado de manera poco clara en los medios, pero bueno. Entonces, habría que tratar de restituir la verdad, ¿no? El segundo paso es presentar un proyecto de nación que en parte recupere nuestra historia, pues, ¿no? O sea, la historia por las libertades en nuestro país es la historia de la lucha contra el militarismo, ¿sí?, que llevó a la rebelión, porque es un derecho del pueblo rebelarse ante situaciones de injusticia, ante situaciones de represión como las que han caracterizado la mayor parte de la historia independiente, ¿no? Para no ir hasta la colonia, que también era un buen ejemplo de las barbaridades que se pueden cometer contra los seres humanos y que llevaba adelante la corona española. Entonces, necesitamos un proyecto que le sirva de contexto a una propuesta de seguridad. O sea, el proyecto antinacional tiene su propia propuesta de seguridad en función de intereses antinacionales, pues, ¿no? Nosotros necesitamos una propuesta nacional donde pueda germinar y desarrollarse un proyecto de seguridad que ponga énfasis en un conjunto de procesos necesarios. Uno es el formar una policía capacitada, ¿no? Capacitada para responder a los retos actuales. Los retos actuales no solo es el combate general a la delincuencia, es el dominio y el manejo de las tecnologías criminalísticas, ¿sí? Es el manejo y la reforma moral de las Fuerzas Armadas, o sea, el manejo de lo que son los derechos sociales, de lo que es la historia del país y lo que podría llevar a una reforma moral, ¿no? A la construcción de nuevas policías. Pero no se pueden construir nuevas policías con enseñanzas contra insurgentes, pues, ¿no? Que están ligadas a las torturas, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos una verdadera policía nacional, pero también necesitamos recuperar, actualizándolas, aquellas ideas del pueblo en armas, ¿no? Que también se traducen
en lo que fue en parte la Guardia Nacional del periodo de la Reforma. La Guardia Nacional fue un ejército paralelo para enfrentar al ejército de los liberales conservadores, ¿no? ¿Sí? Esto habría que recuperar algunas ideas. Esto también se desarrolló durante el propio proceso de la Revolución Mexicana y después. Entonces, eso está también presente en las policías comunitarias de Guerrero, de Cherán, en varias experiencias como las que se han vivido en comunidades indígenas, en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendríamos que recuperar estas experiencias y plantear un programa de desarrollo no simulado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú garantices la producción de alimentos. Nada más estoy tocándolo de manera lateral, ¿no? No se puede en un programa como este, pero por ejemplo, hoy, en esta coyuntura, que va a ser una coyuntura muy difícil, en lugar de aminorar la dependencia alimentaria, esta se ha seguido disparando, particularmente en este gobierno que planteó que era una de sus tareas fundamentales. Pero su tarea fundamental es cómo gana las elecciones, cómo construye clientelas, no el desarrollo de la nación, cómo genera poblaciones postradas, ¿no? Que pueden ser fácilmente manipuladas, pues, por los que hoy están reinando, pero también por toda esta clase política. Entonces, hay cuestiones de seguridad nacional, los alimentos. Si ustedes revisan las noticias, dependemos en 90%, ¿sí? De los Estados Unidos para surtirnos de gas natural. 90%. O sea, ellos nos cierran los alimentos, nos cierran el gas y el país se cae, ¿no? Por eso, para cerrar esto, nosotros hemos venido planteando un programa de 10 puntos que, entre otras cosas, recoge algunas de las demandas históricas de los movimientos sociales, ¿no? Que tienen que ver con el tema del control de precios, particularmente de los energéticos, la renacionalización del agua, de las minas, de las fuentes de energía, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos que tienen los pueblos indígenas y afros en México, que tiene que ver con los temas salariales, que tienen también relación directa con esta lucha en contra de la militarización y que llaman a una nueva asamblea constituyente, a que se vayan todos, ¿no? A echar abajo esta partidocracia. Son estas élites las responsables del desastre nacional. Muchas gracias, compañero Marcos. Y en el mismo tenor, compañero Rodolfo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Diría Lenny, en los marcos del tema de seguridad y de violencia, que necesariamente, como ya bien lo plantea Marcos, pues se ampara en los marcos de un proyecto de nación por parte del movimiento social y popular. Pues yo creo que algo que suena obvio, pero que no se hace es volver a salir a las calles, ¿no? O sea, creo que algo que tenemos que volver a retomar es que la gente se organice y salga a las calles a demandar el cese a la militarización, pero también el acceso a la justicia. Y en este marco de la militarización, tendríamos que algo que no ha pasado y que no se puede pensar que va a cambiar la seguridad pública si no se cambian las estructuras y las instituciones que se encargan de la seguridad pública. Entonces tendría que haber una reforma integral y profunda del ejército mexicano, una revisión de los cientos o de los varios del ejército que están implicados o que se les acusa de tener nexos con el narcotráfico, ser separados de sus cargos y revisar a fondo esas acusaciones. Se necesitan mecanismos de rendición de cuentas a estas policías o en este proceso de aquí a 2028, una Contraloría Social que permita verificar e investigar más allá de las quejas que se dan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Algo que se ha planteado en otros momentos es que
hay acciones de fuerza letal que han decantado en muertes de víctimas o como víctimas civiles, y esto queda más bien como un informe del ejército más que como una investigación que permita esclarecer cuál ha sido la razón del uso de la fuerza letal y por qué este, fallecen los implicados o los civiles implicados, ¿no? Hay ejemplos históricos o en la historia reciente del país, como es el caso de Tlatlaya, donde el ejército actuó de tal forma que mueren 15 personas y muchos de estos que mueren, de investigaciones periodísticas y revisiones sobre el caso han demostrado que murieron ejecutados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como estas que ya no se les ha dado seguimiento, que ha sido más los mecanismos informativos o las protestas de la sociedad los que señalan estas violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, pero además tiene que haber una voluntad específica de en verdad combatir el narcotráfico, cosa que tampoco este gobierno está haciendo, ¿no? Se debe implementar en la práctica, pues, las causas penales y clarificar los tipos penales relacionados particularmente con el conflicto de interés, que ha sido parte de la forma en que el crimen organizado ha encontrado cabida dentro de las acciones del gobierno municipal hasta el federal, ¿no? El tráfico de influencias, ¿no? La malversación de fondos, que son cosas que no se revisan a ningún nivel, ¿no? Y que incluso tendría que ver con estos mecanismos de seguimiento de los controles de confianza, ¿no? Toda esta parte de los desvíos de fondo, toda la parte de las operaciones financieras por parte de los cárteles, todos los mecanismos de desplazamiento que han implantado y que han implementado las empresas mineras para apoderarse de los territorios de la gente, y que tiene que ver con efectivamente cómo los mecanismos institucionales en realidad operan más que para defender la legalidad, a favor de las empresas transnacionales, ¿no? Debe haber una reforma a los códigos penales que tipifiquen como delito el conflicto de interés, que eso pondría de manifiesto una serie de problemáticas que tiene el Estado mexicano a nivel de gobierno. Y bueno, también tipificar como delito el tráfico de influencias, o por lo menos definirlo de mejor manera en los códigos penales, ¿no? Y entonces ahí sí veríamos o tendríamos que cuestionar este gobierno que una y otra vez dice que está transformando el país, cuáles han sido los avances legislativos en esos términos, ¿no? Y eso podría ser en un mecanismo meramente parlamentario legal, ¿no? Creo que la última parte que le corresponde a la sociedad y en particular a los movimientos sociales es volver a llamar a organizar, pero ya no solo pensando en reformar las leyes y los códigos penales, sino en reasumir la conducción de este país y en ese sentido pensar en tomar el poder institucional, ¿no? Y a la par de tomar el poder institucional, construir un nuevo pacto social que plantee las reformas necesarias para atender los problemas más sentidos de la sociedad mexicana. Nada más. Muchas gracias, compañero Rodolfo. Pues a lo largo de este debate hemos dejado varios puntos que me parece que tendrán que ser retomados en la agenda pública posteriormente para, pues justo para poder atender el tema de lo que se viene, ¿no? Y de lo que ha sucedido a lo largo de estos años de continuidad de gobiernos neoliberales y en los marcos particulares y característicos del presente gobierno, también pensando en la coyuntura exclusivamente en términos electorales que se viene hacia 2024, cómo es que toda esta serie de transformaciones en el marco del Estado mexicano eh, pues afectan directamente la estrategia política del movimiento social para hacer el movimiento social mismo, como ya lo ha planteado el compañero Rodolfo, el que tome las riendas de la conducción del Estado, de la nación y del poder. Pues si quisieran agregar algo más para cerrar, si no con esta parte estaríamos concluyendo. ¿Algún mensaje final que quisieran dar, compañeros? Adelante, Marcos. Nada más un detalle. Y creo que se debería de investigar y llevar a juicio, ¿sí?, a quienes lavan el dinero. Y quienes lavan el dinero, pues son las redes financieras, los grandes banqueros.
buena parte del proceso de acumulación económica en México está ligado a la administración de los géneros negros. Y estas redes son no solo locales, son internacionales, más cuando el sistema financiero en nuestro país depende de España, de Inglaterra, de los Estados Unidos, por mencionar algunos casos. También depende de algunos grupos eh, locales de la burguesía imperial, pues, ¿no? Depende de Slim, depende de Salinas Pliego, depende de los dueños de Banorte, entre otros. Entonces, creo que eso también tendría que ponerse en la mesa de la discusión, pues, ¿no? Pues eso sería, de mi parte hay muchos elementos que pues siempre quedan ahí volando. Uno de ellos es el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que ya lo tocamos en otra circunstancia, pero que sigue siendo emblemático de las eh, complicidades que hay entre el Estado mexicano, las autoridades gringas y todos estos grupos delincuenciales que se administran desde las altas esferas de los organismos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, compañero Marcos. Compañero Rodolfo, ¿algún último tema para cerrar? Pues yo llamaría o cuestionaría a los compañeros o a las personas que defienden a Morena a repensar el tipo de actores que hay dentro del gobierno mexicano que representa hoy el partido Morena, ¿no? Marcos hace un momento hablaba, ¿no? De esa que llamaron en medios de comunicación la jornada del terror, ¿no? En Tijuana, Rosarito, Ensenada, donde acusaban a la gobernadora del estado de no cumplir los pactos con la delincuencia hechos, donde después vemos al senador Bonilla, ¿no? Acusándola de no atender esos pactos hechos con el gobierno. Y bueno, si vamos rascándole, vemos que Jaime Bonilla, después de intentar ampliar su periodo en el gobierno de Baja California, bueno, pues estaba sentado nada más y nada menos que con Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y entonces es cuando decimos que la necesidad de investigar a los políticos de todos los partidos requiere en no solo investigar sus redes de financiamiento, sino las relaciones políticas que han entablado a lo largo de la historia, ¿no? Esta idea que una y otra vez Andrés Manuel dice que con tener una persona honesta en el gobierno basta para erradicar los problemas de la nación, pues bueno, después de 4 años se demuestra que pues con voluntad no basta, ¿no? Si no hay acciones de facto que apunten a efectivamente castigar a los delincuentes insertos en el Estado mexicano, pues difícilmente podremos pensar en que va a existir una transformación del país, no de cuarta, no de quinta, ¿no? Y a los compañeros que una y otra vez han hablado de ser socialistas en Morena, pues que repiensen, ¿no? Cuál es el análisis político y social que están haciendo para seguir sosteniendo las acciones de un gobierno con estas características. Muchas gracias, compañero Rodolfo. Muchas gracias, compañero Marcos, por acompañarnos el día de hoy en esta mesa que ha tenido por nombre Militarización de AMLO, Cambio de Opinión o Verdadero Proyecto de Gobierno, de esta su agencia informativa Prensa Comunitaria Continental. Muchas gracias por habernos acompañado hasta ahí y que tengan un muy buen día.